Tenemos ahora el placer de tener con nosotros a Manuel Villoria. Manuel lleva muchos años trabajando en estos temas. De hecho, me acaba de recordar que él ha sido consejero de la EVAL, pero también que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, que estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Indiana, y allí también ha estado trabajando como profesor. Además, se dedica a investigar sobre los temas de corrupción y de ética, y la mayoría de las evaluaciones que hace son precisamente sobre esto, sobre el tema de la corrupción y de la ética, que es el tema que a él más le interesa. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar con él de temas de gobierno abierto y de la democracia y de la participación y de todas estas relaciones que tienen que ver con la evaluación de políticas públicas y con la rendición de cuentas y con ser capaces de explicar a las personas para las que trabajamos pues qué es lo que estamos haciendo en la Administración y para qué somos útiles es útil la acción pública. Os dejo con él. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a estar en el instituto. Se lo digo al director, se lo digo a Marimar. Creo que se me escucha bien. Me voy a poner de pie porque si quedo sentado puede que me quede un poco dormido. Acabo de llegar de Lima y prefiero estar de pie para hablar con todos ustedes. Bien, el objetivo de esta charla esencialmente es el de comunicar algunos conceptos, reflexionar sobre ellos y reflexionar también sobre los efectos y las consecuencias que pueden tener estos conceptos en el sistema democrático. También, de alguna manera, reflexionar y analizar el concepto de gobierno abierto desde una perspectiva de política pública, como un paradigma que intenta transformarse en diversas políticas públicas a lo largo y ancho del planeta. Mi relación con la evaluación efectivamente es larga, pero últimamente me centro en evaluaciones muy específicas, muy vinculadas a planes de integridad, a planes de lucha contra la corrupción, que es lo que estaba haciendo ahora con la Unión Europea en Perú. Fui uno de los fundadores de la EVAL y he sido miembro del Consejo Rector, pero un buen día me enteré de que habían eliminado la EVAL por la prensa, ni siquiera me comunicaron que nos habían cesado. Pero así son las cosas. Bueno, el gobierno abierto. Bueno, aquí empiezo siempre con una frase de Jeremy Bentham, que dice que cuanto más nos observan, mejor nos comportamos. No sé si están ustedes de acuerdo con eso, pero la idea de fondo del gobierno abierto parece que tiene que ver con esto, ¿no? Si al gobierno le observamos, quizás se comporten mejor los gobiernos, los poderes, ¿no? Bien, el primer concepto que quiero compartir con ustedes es el concepto de instituciones, ¿no? Creo que la base de todo lo que estamos hablando en gran medida aquí tiene que ver con esto, con las instituciones, es decir, con estas reglas del juego y las pautas regularizadas de conducta que son conocidas, son reconocidas, son practicadas, son normalmente aceptadas por los agentes sociales, y cuando nosotros aceptamos ciertas conductas y creemos que los demás también las aceptan y las siguen, conformamos esto que llamamos instituciones. A veces las instituciones están muy bien diseñadas o bien diseñadas y producen efectos positivos. Por ejemplo, las normas de tráfico, con todos los límites que puedan tener, cuando yo salgo con el coche, conozco las reglas, creo que los demás también las conocen, cuando hay un semáforo en verde paso, y si todos respetamos las reglas del tráfico, creo que el tráfico en general será más fluido y más seguro, ¿no? Si no la respetamos, el resultado también sabemos cuál será, un caos, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de una norma que puede ser y que es de hecho positiva, pero puede haber normas o instituciones con sus características formales e informales que son negativas. Por ejemplo, el clientelismo, ¿no? Cuando yo considero que por haber apoyado a alguien en unas elecciones tengo derecho a que me den un puesto, ¿no? Y el otro cree que también tiene que darme el puesto, y entonces se genera otro tipo de institución
que en ese caso es bastante negativa y genera graves problemas para un principio fundamental del gobierno, cual es el de la imparcialidad y la objetividad, sin el cual no puede haber calidad del gobierno. Bien, a mediados de los años 90, otra idea importante es que las instituciones estatales vuelven a considerarse como importantes, porque hubo durante un tiempo, durante el famoso consenso de Washington, que esto de las instituciones estatales se dejó de lado, se creyó que el mercado nos iba a resolver todo y de repente nos dimos cuenta que efectivamente aquello no funcionaba tal y como parecía, es decir, el mercado generaba también enormes problemas si no consideramos el papel de las instituciones estatales. Esto se vio en Asia con el modelo desarrollista, donde efectivamente un país como Singapur, que apenas es una pequeña ciudad-isla, de repente con una preocupación importante por ciertas instituciones permite desarrollo económico. Pasó en otros países de Asia, ciertamente un modelo más autoritario que el que estamos dispuestos a aceptar por fortuna en Europa, pero de repente vieron, oiga, esto de que haya Estado de Derecho, eso de que haya jueces que dictan sentencias de forma imparcial, esto de que la policía respete los derechos humanos, esto parece que funciona bastante mejor que cuando esto no se da. Y es muy difícil que haya desarrollo económico si no hay seguridad jurídica. En consecuencia, pues esto de las instituciones estatales es muy importante y se vio también con la demolición de la Unión Soviética y lo que supuso destruir todo el sistema institucional sin construir uno al lado. Todavía están viviendo los problemas que de ellos se derivaron. Bueno, entonces, instituciones estatales, a partir de un determinado momento, incluso el Banco Mundial, ya creo que fue en el año 97, en el informe de desarrollo mundial, ya empieza a decir, bueno, es que esto de las instituciones estatales tiene su importancia. Han fracasado los intentos de desarrollo humano basados solo en el protagonismo del Estado, pero también fracasan los que se realicen a espaldas de las instituciones estatales. Bien, a partir del institucionalismo y de la idea de la importancia de las instituciones estatales, la siguiente preocupación de una gran parte de la investigación económica fue, pero ¿cuáles son las buenas instituciones? ¿No? Hemos visto que hay instituciones buenas y hay instituciones que generan incentivos perversos. Entonces, ¿cuáles serían las buenas, no? Y serían aquellas que surgen a partir de un conocimiento acumulativo. Las instituciones no nos las inventamos, surgen de un conocimiento acumulativo, histórico, y acaban... Y son buenas aquellas que acaban siendo legítimas, es decir, que dan razones para la obediencia, y la gente es capaz de entender esas razones, que son equitativas. Unas instituciones inequitativas pueden funcionar top-down, de arriba abajo, autoritariamente, pero no se consolidan, y son buenas aquellas que son eficientes, generan equilibrios de eficiencia, son estables, y al mismo tiempo son flexibles, capaces de adaptarse a los cambios existentes, ¿no? Entonces, las buenas instituciones son reglas del juego que constriñen conductas ineficientes, fraudulentas, ilegales en la sociedad y en el Estado, y que incentivan lo contrario, es decir, que incentivan la honestidad, que incentivan la cooperación, que incentivan la colaboración. Y todo ello dando certidumbre, lógicamente. Bueno, a partir de ahí, siguiendo este camino conceptual, como ven, instituciones estatales, buenas instituciones. Las buenas instituciones, la idea de fondo es que proporcionan gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad es un concepto complejo. En principio, yo siempre digo gobernabilidad desde la perspectiva estatal, es un gobierno que tiene capacidad para definir problemas, buscarles soluciones e implantarlas. Hay gobernabilidad cuando existe esto, ¿no? Desde una perspectiva un poco más compleja, es la capacidad de un sistema político para resolver conflictos mediante reglas que pueden implantar, ¿no? Lo que pasa es que la gobernabilidad puede ser autoritaria, y ahora estamos en un reflujo democrático muy peligroso en todo el mundo, y empieza a haber mucha gobernabilidad no democrática. Sin embargo, yo creo que la gobernabilidad que nos interesa es la que es democrática, es aquella que consigue resolver los conflictos a través de reglas democráticas, de reglas basadas en la cooperación, en el diálogo, en la libertad y en el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces,
la clave del desarrollo de un país es conseguir, ¿verdad?, a través de buenas instituciones, gobernabilidad democrática. Ese fue uno de los siguientes pasos que se generaron en todo este camino intelectual que estoy intentando recorrer. Pero este concepto de gobernabilidad entró en crisis cuando nos dimos cuenta de que efectivamente las instituciones estatales son muy importantes, pero el Estado tiene límites cognitivos muy importantes también. Tiene una incapacidad para entender la complejidad que es obvio que produce muchas veces daños. El Estado por sí mismo muchas veces no entiende lo que pasa en la realidad, ¿no? Los enfoques top-down no siempre han funcionado y los enfoques bottom-up muchas veces funcionan mejor. Y entonces nos hemos dado cuenta de que aunque el Estado tiene un papel clave en la construcción de gobernabilidad, por sí mismo puede generar problemas. Y por eso surge el concepto de gobernanza, que es un concepto en el cual el Estado asume un nivel más humilde, asume un papel más humilde y entiende, ¿verdad?, que los objetivos de la convivencia y la forma de coordinarse para realizar esos objetivos se debe llevar a cabo hoy en día en un modo de interdependencia, de asociación, de coproducción, de corresponsabilidad entre Estado, mercado y sociedad civil. Entonces, hoy hablamos, ¿verdad?, de que la gobernabilidad democrática hoy en día se ejerce en un modo de gobernanza, ¿no? Una forma de gobernanza en la cual tenemos que, ¿verdad?, compartir estrategias, compartir preguntas y compartir respuestas con la sociedad civil, con el mercado. Esta es la nueva forma de hacer gobierno, de gestionar sociedades complejas. Porque lo que está claro es que el mundo actual no es un mundo complicado, es un mundo complejo, donde las variables son tan inmensas. Siempre ha sido complejo, pero hoy en día cada vez es más complejo y somos más conscientes de lo complejo que es. Y esta política de las que yo les voy a hablar, o de este subsistema de políticas que tiene que ver con el gobierno abierto, que tiene que ver con la relegitimación de los gobiernos, es un subsistema extraordinariamente complejo. Las variables son tan enormes que a ver cómo conseguimos diseñar una política que nos permita de una forma lineal conseguir resultados. Imposible, ¿no? Y es imposible por muchas razones. Primero, porque lo que hoy estemos ofertando va a generar ya un bucle en la propia sociedad y unos efectos que darán lugar a que los impactos ya no sean aquellos con los que nosotros contábamos, en un bucle verdaderamente complejo y sinuoso del que es muy difícil obtener resultados claros y predecibles, ¿no? En todo caso, la gobernanza nos lleva a la siguiente preocupación, y es buena gobernanza. ¿Qué es eso de la buena gobernanza, no? Y ya saben que el Banco Mundial desarrolla toda una teoría y toda una serie de indicadores de medición y de evaluación de la buena gobernanza extraordinariamente sofisticados. Cuando los desarrolló Kaufman, pues la verdad es que a todos nos dejaron impactados. Hoy en día tienen algunas críticas, pero sí es cierto que la idea de fondo es la misma, bueno, hay buena gobernanza cuando en un país las instituciones formales y las informales, ¿verdad?, consiguen que el gobierno gobierne para el bien común, ¿no? Algo que parece muy sencillo, pero es bien complicado. Hemos conseguido que el gobierno gobierne para el bien común porque hay toda una serie de instituciones formales e informales que lo permiten. Y esto lleva a decir, bueno, ¿y cuáles serían estas instituciones formales e informales que permiten alcanzar el buen gobierno? Bueno, pues el Banco Mundial nos dice, bueno, hay toda una serie de instituciones que tienen que ver con el proceso por virtud del cual aquellos que ejercen el poder son elegidos, monitoreados y reemplazados. Entendemos que si son elegidos, monitoreados y reemplazados por vías democráticas, es mejor que si no lo son, ¿no? Y eso son instituciones que hay que medir en cada país. Si conseguimos que haya una ausencia de violencia y una capacidad, ¿verdad?, de consenso en un país y de cooperación, pues esos son otras instituciones que parece que
nos llevan a buena gobernanza, igual que la capacidad de un gobierno de manejar sus recursos e implementar las políticas públicas es otro elemento fundamental de gobernanza. Es decir, que en el primer nivel nos encontramos la transparencia, la rendición de cuentas, en este segundo nos encontramos algo tan importante como la eficacia, la eficiencia, la efectividad en el gobierno, y la calidad del gobierno es otro de los elementos fundamentales de la buena gobernanza, la calidad del gobierno y su capacidad regulatoria. Y el tercer elemento de la buena gobernanza tiene que ver con el respeto de los ciudadanos y del propio Estado, ¿verdad?, hacia las instituciones que gobiernan las transacciones económicas y sociales, es decir, el respeto al Estado de Derecho y la ausencia de corrupción. ¿Cuándo hay buena gobernanza? Baja corrupción, alto respeto al Estado de Derecho, capacidad regulatoria del Estado, calidad del gobierno, transparencia, rendición de cuentas, democracia, ausencia de violencia. Más o menos eso serían las variables clave de una buena gobernanza. Bueno, este es un mapa que nos indica los índices de corrupción en Europa y, como verán, solo en esa variable pues ya tenemos bastantes problemas en la propia Europa, ya si nos salimos de Europa, ¿qué les voy a contar? Es decir, que la búsqueda de la buena gobernanza es un camino bastante complejo que nos lleva a tener que hacer esfuerzos a largo plazo muy complejos, con múltiples variables y muy difíciles de alcanzar. En todo caso, cuanto más rojo, más corrupción, y ahí verán que la situación en Europa, sobre todo en Europa del Este y en Rusia, es verdaderamente preocupante. Bien, entonces la Unión Europea también sacó su concepto de buena gobernanza, pero yo creo que la Unión Europea realmente lo que estaba hablando es del buen gobierno. Y un buen gobierno, de alguna forma, es aquel que consigue generar todo un conjunto de reglas formales e informales que favorecen toda una serie de valores clave. ¿Cuáles son los valores que entendemos que son clave para un buen gobierno, sobre los cuales tendríamos que posteriormente ser capaces de definir toda una serie de indicadores para monitorearlos y evaluarlos? Pues la eficiencia, o mejor dicho, quizás la efectividad, que es la capacidad, ¿verdad?, de transformar a través de políticas públicas la realidad para el bien común. La imparcialidad, que es otro de los elementos fundamentales de todo buen gobierno. Los estudios, por ejemplo, de Rothstein y otros en Suecia nos indican que la variable clave muchas veces para el desarrollo tiene que ver con la calidad del gobierno, y la calidad del gobierno tiene que ver sobre todo con la imparcialidad y la objetividad. Cuando un gobierno no es imparcial, cuando no consigue la objetividad, cuando no consigue respetar la legalidad, pues es muy difícil que todo lo demás funcione. Otro elemento fundamental es la participación, la coherencia, la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad de los órganos y empleados. Ahora bien, este conjunto de reglas, de normas, y todos en España hemos visto, y en Andalucía, ¿verdad?, tenemos normas de transparencia, normas de participación, normas para controlar al gobierno a través de múltiple rendición de cuentas, normas de contratación pública, es decir, tenemos un conjunto de normas, pero todo esto requiere además procesos coherentes. Muchas veces creemos que cuando sale la norma ya está todo arreglado, pero sin los procesos las normas no funcionan. Yo me acuerdo cuando salió la Ley de Transparencia del Estado, yo como una de mis actividades he sido fundador y soy miembro de la Junta Directiva de Transparency International España, y decimos, bueno, pues tenemos que pedir datos, a ver si somos de los primeros en pedir datos. Entonces, cuando intenté pedir datos, me encontré que en la página web que tenía el Estado no había ningún mecanismo para pedir datos. Digo, ¿y dónde pido los datos? Entonces, evidentemente, pues lo tuve que hacer por la vía manual tradicional del registro. Respuesta del gobierno, hay que hacerlo por la vía online. Claro, dije, pues ya me contará usted dónde está la vía online. Bueno, pues por esta vez le admitimos que se haga por esta vía, pero tiene que mandarnos, tiene que entrar con el DNI electrónico, lo cual ya... Digo, pues el DNI electrónico, ¿qué es eso? Si yo no lo he usado en mi vida, ¿no? Y claro, ya empezamos así, y la verdad es que solo pedir el dato ya nos llevó más de un mes, ¿no? Luego que nos lo dieran,
o 3 meses, lo normal. Bueno, al final conseguimos los datos, pero claro, si eso lo hicimos en plan militante, cualquier ciudadano pues abandona a la menor, ¿no? Pues, entonces, necesitamos reglas, necesitamos procesos y necesitamos órganos, actores. Estos órganos, Consejo de Transparencia, Consejo de Participación, como quieran llamarlos, tribunales de cuentas, etcétera, todo esto, estos órganos que deben impulsar la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, estos órganos son esenciales y son esenciales que tengan los medios y que tengan, ¿verdad?, la voluntad y la capacidad para desarrollar su trabajo, la independencia, la imparcialidad, que se les proteja, porque todos estos órganos realmente, de alguna forma, ponen palitos en el ejercicio del poder. Y al poder no le gusta, lógicamente, que le pongan palitos, ¿no? Pero es cierto que aquellos países que no ponen palitos al poder nunca avanzan. La clave para el desarrollo, nos lo dijo ya Douglas North hace mucho tiempo, es la capacidad de controlar al poder político y al poder económico. Y donde no se controla el poder político y el poder económico, el resultado es subdesarrollo o falta de desarrollo. Bueno, total, que estos son los 3 elementos fundamentales y entramos en gobierno abierto, ¿no? Y el gobierno abierto es un concepto complejo. A través del Open Government Partnership tenemos una definición más o menos formalizada, pero en general la idea es que la transparencia promueve la rendición de cuentas. Entonces, hay que introducir transparencia en el gobierno, favorecer la rendición de cuentas. La participación ciudadana mejora la eficacia gubernamental, mejora la calidad en la toma de decisiones, con lo cual hay que favorecer la participación y con ello la eficacia gubernamental. Pero al mismo tiempo la colaboración ciudadana incorpora a los ciudadanos a la acción de gobierno. Entonces, también tenemos que dar vías para que los ciudadanos colaboren. Todo ello se consigue a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación que dan unas posibilidades extraordinarias. Y eso es el Open Government, ¿no? El intento de generar buenas instituciones, de todas ellas aquellas que podríamos denominar conectadas al buen gobierno y de todas las del buen gobierno, sobre todo transparencia, rendición de cuentas, colaboración, participación. Y todo ello gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Poner todo junto para hacer una política pública que permita avanzar en esto que llamamos el buen gobierno, que en última instancia apoya la buena gobernanza y que apoya la construcción de buenas instituciones. Bien, detrás del concepto de gobierno abierto, lo que sí creo es que hay muchas políticas públicas que se han ido, muchos modelos de políticas públicas que se han ido conectando y han ido dando esta respuesta que es el Open Government, que realmente es un concepto abierto, en debate, plural, difuso muchas veces, y yo creo que hay 4 tipos de políticas que afectan a la construcción del Open Government. Una es las políticas de mejora regulatoria, ¿no? Sobre todo la idea de un Estado regulador y paternalista, ¿no? Un cierto Estado paternalista. Segundo, las políticas tradicionales de buena gobernanza, de las que acabo de hablar. Tercero, las políticas de participación ciudadana, con esa referencia al Estado republicano y la democracia fuerte. Y cuarto, las políticas de eficiencia en la gestión pública. Todas juntas construyen o intentan construir esto que llamamos Open Government. ¿Por qué surge el Open Government? ¿Por qué surge este modelo o este paradigma de gestión pública actual? Bueno, hay una teoría general de Strom que dice que la acción humana se basa, y sobre todo la acción política, en este caso se basaría en la existencia de deseos, es decir, de intereses, ¿verdad?, que se unen a creencias y a oportunidades. Cuando hay interés, hay una creencia determinada y hay una oportunidad, surge la acción humana, ¿no? Desde la perspectiva de las políticas públicas, podríamos usar en parte la teoría de Strom con la famosa teoría de Kingdom y decir que realmente estas políticas de gobierno abierto surgen o deben surgir porque hay un problema de fondo, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo que lleve a que estemos todo el rato hablando de transparencia,
gobierno abierto, rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque es obvio que si no hay problema, ¿por qué va a haber política? ¿No? Si no hay problema, ¿para qué hay políticas? ¿No? Las políticas surgen porque hay problemas, ¿no? Hay problemas en la agenda sistémica que llegan a la agenda gubernamental si se dan una serie de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que decía Kingdom? Primero, que exista el problema. Segundo, que existan soluciones al problema. Tercero, que haya interés político en solucionar ese problema, ¿no? Puede haber un problema, pero puede que no haya soluciones y, en consecuencia, es difícil que haya una política pública. Puede haber un problema y puede haber soluciones, pero puede que no haya interés político y entonces no va a haber política, ¿no? Entonces, se tienen que dar las tres, ¿verdad? Y se abre la ventana de oportunidad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, podemos ver cómo un determinado conjunto de decisiones llega a empieza a situarse en lo que llamamos agenda gubernamental, ¿no? La policy agenda, ¿no? Y la verdad es que el Open Government ha llegado a la policy agenda, ha llegado a la agenda política y ha llegado porque había un problema. ¿Cuál era el problema? Pues el problema de fondo es la falta de, los déficits de legitimidad que los poderes públicos en todas las democracias avanzadas están teniendo. En unas más y en otras menos, pero hay problemas de legitimidad profundos. Y también en algunas la corrupción. Muchas veces nos negamos a usar la palabra y yo la uso constantemente. El problema es la corrupción, ¿no? Y en América Latina me dicen, oiga, no, la integridad, bueno, la integridad, la corrupción, ¿no? Primero la corrupción, luego... ¿Por qué? Porque yo no he visto a ningún ciudadano español que se haya ido a manifestar porque falta transparencia, ¿no? Ahí necesitamos más transparencia, pero sí se han manifestado por la corrupción, ¿verdad? Entonces, el problema en muchos países tiene que ver con la corrupción y en casi todas las democracias avanzadas tiene que ver con déficit de legitimidad de los gobiernos, ¿no? Por muchas razones, de las que podríamos hablar largo y tendido, pero que no es el lugar en este momento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un problema. ¿Y hay voluntad política de resolverlo? Pues empieza a haber voluntad política de resolverlo. Y desde la perspectiva puramente estratégica y egoísta, si yo soy gobernante, pues yo puedo buscar legitimidad a través de procesos, ¿no? Una búsqueda de legitimidad a través de procesos es, por ejemplo, dar vías de participación a la gente, ¿no? Intento legitimarme a través de procesos, siendo más transparente, etc. Otra idea es que cuando hay altos niveles de competitividad política, es cierto que parece que aquellos gobiernos que abren canales de participación electrónica tienen algunos réditos electorales. Hay algunos estudios que sí demuestran esto, otros no está tan claro, ¿eh? Y otra posible opción, y esta es la opción más cínica, yo no, hay estudios que dicen que tiene que ver con esto, pero yo personalmente no creo que sea el caso en España, es que el gobierno abierto es bueno sobre todo para los niveles políticos porque permite encontrar culpables de los malos rendimientos en la burocracia, ¿no? Entonces, con ellos salvan la imagen a nivel político. Bueno, esta es la visión más, como ven, más malvada, la interpretación más malvada del proceso. Lo que sí es cierto es que detrás de este problema que hay de fondo de falta de legitimidad y este intento de respuesta, lo que hay son un conjunto de ideas, de creencias muy potentes que tienen larga historia democrática, ¿no? En el mundo de incertidumbre y ambigüedad en el que nos movemos, es verdad que los jugadores políticos, los que jugamos en la esfera política, seamos políticos, sociedad civil, empresarios, todos, tenemos diferentes teorías para explicar el mundo, ¿no? Y que sirven de base a nuestra elección. Entre estas creencias de las que ahora podríamos denominar dominantes, pues una de ellas es esta. El gobierno debe ser transparente, debe rendir cuenta, debe ser más participativo. Este conjunto de creencias en esto que llamamos institucionalismo discursivo han generado y están generando una cierta hegemonía a nivel por lo menos formal. Luego la capacidad de transformarla en políticas y en programas concretos es mucho más difícil, ¿no? Y luego la posibilidad de ver cuáles son los impactos, eso está por ver, ¿no? En gran medida. Es decir, que aunque en Estados Unidos llevan 10 años de política de gobierno abierto, la evaluación de impactos con la llegada de Trump se ha parado. Entonces, el impacto del Open Government ahora mismo es
no se sabe muy bien, ¿no? Y como siempre hemos dicho, para poder evaluar unas políticas tan complejas como esta necesitas bastante tiempo, evaluar impactos, ¿no? Bueno, no lo sabemos muy bien, pero sí es cierto que están por todo el mundo. ¿Por qué están por todo el mundo estas políticas? Pues porque las ideas que están detrás de ellas son hegemónicas, han conseguido una cierta hegemonía, ¿no? Y a partir de ahí surge lo que llamamos isomorfismo institucional, ¿no? Que empieza a copiarse, ¿no? Todo lo que suena bien se copia, ¿no? Entonces todos los países pues, dicen, yo también quiero ser un gobierno abierto. Dice, pero si eres una dictadura, sí, es igual, pero bueno, yo también, gobierno abierto, ¿no? Vale. Entonces, dentro de estas creencias, pues como ven, la OCDE pues también genera su campo, ¿no? De reflexión y su campo de mensajes que refuerzan estas creencias y viene a decir, no, es que el Open Government restablece la confianza en el gobierno. Bueno, esto está por demostrar en impactos claros, ¿no? Pero bueno, suena bien, ¿no? Es intuitivo, ¿no? Como intuitivo, pues vale. ¿Garantiza mejores resultados a menor coste? Pues puede que sí, efectivamente. En algunos casos hay estudios que dicen que sí. El nivel supera o eleva los niveles de cumplimiento de las normas. Bueno, en fin, da un conjunto de ideas que probablemente yo personalmente las compro, creo en ellas, pero quizás nos falta todavía unas evaluaciones sólidas de impacto, ¿no? Entonces hay 4 ideas de fondo en torno al gobierno abierto, uno que tiene que ver con la regulación, un gobierno promotor de bienestar a través de la capacidad regulatoria, un gobierno transparente que rinde cuentas, un gobierno participativo y promotor de civismo y un gobierno eficiente, colaborador, generador de conocimiento. Estas son las ideas de fondo. No voy a entrar en detalles porque nos llevaría mucho tiempo, pero la primera es la idea de que el gobierno debe promover el bienestar de la ciudadanía y a veces debe promoverlo incluso cuando la ciudadanía no lo quiere, ¿no? Es decir, eso de que a veces pues, somos cómodos, no somos capaces de reaccionar y entonces el gobierno nos tiene que empujar, nos tiene que dar con el codo, el nudging, ¿no? Tenemos que conseguir esto que llama Sunstein paternalismo libertario, tenemos que conseguir que la gente sea más racional, que la gente actúe de forma más coherente con sus verdaderos intereses, que deje de fumar, que haga ejercicio, tantas cosas, ¿no? Entonces, a través del nudging y de determinadas técnicas de este tipo, se consigue mejorar el comportamiento colectivo y con ello el bienestar colectivo y con ello la sociedad funciona mejor, ¿no? A veces se utilizan las puntuaciones, los rankings de transparencia, el naming and shaming, ¿no? Esto de decir que has actuado muy mal, que se le pone ahí tu cara demostrando lo malo que eres y eso te da mucha vergüenza y cambiarás en el futuro, etcétera. Dar información a la gente para que elija las mejores escuelas en función de los resultados de las escuelas, dar a la gente la posibilidad de que elija los mejores hospitales, en fin, todo esto pone a los actores públicos en una situación, ¿verdad?, de enfrentarse a un público que les observa, que no quiere que les consideren unos perdedores en la lucha por mejorar los servicios públicos y todos intentarán mejorar. Evidentemente esto tiene sus problemas, yo creo que es un avance importante, sobre todo a partir de lo que todos ustedes saben, que es este conocimiento cada vez mayor que tenemos de cómo funciona la mente humana, del papel de la heurística, de los sesgos, del papel del conocimiento social en nuestro cerebro y de cómo funcionamos y a partir de ahí intentar usar todo este conocimiento acumulado para que la gente, ¿verdad?, actúe mejor, sea más racional o sea menos irracional tantas veces, ¿no? Bueno, el problema de todo esto sí es que esto se puede usar para bien, pero también se puede usar para mal. La manipulación la hemos visto con las fake news y con tantas y tantas cosas que están ocurriendo en este mundo. El otro, entonces, el primer elemento del Open Government en gran medida tuvo que ver con esto. Usemos todas estas nuevas tecnologías de información y comunicación e intentemos usarlas para mejorar el comportamiento humano. Otro elemento es el gobierno transparente que rinde cuentas. Sobre esto hay una larga historia, desde los suecos 1700 y pico, que ya
tuvieron su primera ley de transparencia, que era más bien una ley de acceso, era más bien una ley de prensa, pero bueno, todo esto son ideas que vienen desde la Ilustración. Mayor transparencia, mejor rendición de cuentas. Bueno, ciertamente la transparencia tiene efectos económicos que todos sabemos que son muy positivos. Si no tuviéramos claro cuál es el PIB de los países, la inflación, etcétera, a ver cómo tomábamos medidas económicas, ¿no? Tenemos informes que nos dicen que la transparencia también permite coordinarnos mejor entre los miembros del propio gobierno. ¿Cómo haríamos los presupuestos si no hubiera transparencia? Que la transparencia es esencial políticamente. ¿Cómo vamos a votar bien con conocimiento de causa de cuáles son las alternativas políticas y las alternativas a las políticas si no tenemos información y no tenemos evaluación de las políticas? ¿Cómo puedo votar por una política o por otra? Necesitamos transparencia. En fin, y desde luego la transparencia es muy importante porque también en un mundo como el actual, en el cual hay cada vez mayor acumulación de medios y de poder por parte de grandes corporaciones, la capacidad de las grandes corporaciones de controlar las políticas públicas a través de la financiación de los partidos, a través del control de los medios de comunicación es muy fuerte. Y entonces necesitamos también, a través de las políticas y de las leyes del lobby, que nos den un poco de transparencia de quién está detrás de muchas de las decisiones, quién ha influido, cuánto, cómo, cuánto ha pagado por conseguir esa ley, por conseguir que no se cambie esa ley, por mantener los precios eléctricos, cuánto está costando esto. Y todo esto, al final la transparencia, como ven, tiene una correlación altísima con los ingresos per cápita. La transparencia tiene una correlación con el control de la corrupción y, en consecuencia, hay muchos datos para defender la transparencia. El Open Government, uno de los elementos clave es la transparencia, pero una transparencia que permite rendición de cuentas. La rendición de cuentas implica tres componentes: implica primero información, pero segundo implica justificación y tercero implica consecuencias. Y este es uno de los problemas fundamentales que he visto que se ven en las políticas de transparencia cuando las evaluamos. Muchos dicen, vamos a ver, ¿hay más transparencia ahora que antes en España? Sí. ¿Hay mayor legitimidad del gobierno ahora que antes, los gobiernos? No, no está claro, no. Y una explicación tiene probablemente que ver con que el gobierno pone información, pero a veces no justifica bien por qué hace unas cosas u otras. Entonces, si yo veo que la cosa no está bien, antes no lo sabía, en la ignorancia era más feliz. Ahora observo y veo que no funciona y nadie justifica nada y nadie dimite. En consecuencia me enfado más, ¿no? Este es un elemento importante de muchas veces por qué la transparencia no está produciendo esos resultados de legitimación que tanto deseamos, ¿no? Y finalmente el gobierno en consecuencia se inserta en esta corriente de buena gobernanza y es verdad que a través de Internet 2.0, a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, de todo este arsenal que hay, ¿verdad?, de nuevas tecnologías y de nuevos programas e instrumentos, podríamos conseguir, ¿verdad?, generar estos ciudadanos que se conviertan en auténticos auditores desde el sofá de sus casas, capaces de auditar bien la acción de gobierno y de ser un ciudadano que monitorea continuamente la calidad del gobierno y de sus programas, que controla, escanea, sanciona la acción inadecuada de sus gobernantes. Bueno, es evidente que todo esto está muy bien, pero uno de los problemas que estamos planteando, que estamos viendo, y esto generaría después un debate y tengo que dejar tiempo para las preguntas, es si no nos están bloqueando con tanta transparencia, con tanta rendición de cuentas, con tanta participación, yo como funcionario estoy ya bloqueado. Me dedico el 80% de mi tiempo a hacer informes sobre lo que hago, ¿no? Entonces ya estoy harto, ¿no? Y esto empieza a ser uno de los problemas que mucha gente lanza cuando deliberamos con funcionarios en muchos ámbitos. No, el tercer elemento es el gobierno participativo y promotor de civismo. Obviamente,
Todos sabemos que la participación genera ciudadanos más eficaces, ciudadanos más implicados y mejores ciudadanos, pero también es cierto que por muchas vías de participación que estemos poniendo, estarán conmigo que la gente no participa mucho. ¿No? Damos vías, pero la gente sigue ahí sin participar. Luego se quejan de que no hay participación, pero el problema es, como siempre en estas democracias contemporáneas, eso que llamamos políticas del estilo de vida o ciudadanos intermitentes. Participo si me afecta mucho. Si no, paso, ¿no? Y participo en temas que están cerca de mi casa, temas muy cercanos, si hay que poner un puente para atravesar la autovía, porque hace poco casi pillan a mi niño y ya no estoy dispuesto a aguantar más. O temas muchas veces de que yo me manifiesto por temas que me afectan a mí, aunque sean buenos para la comunidad. Al lado de mi casa que no me ponga ningún centro de rehabilitación de toxicómanos, ¿no? Ni cárceles, ni nada. Sí, tiene que haber, pero no cerca de casa. Entonces la gente participa en esos momentos, pero no en elementos tan importantes como mejorar políticas públicas o colaborar en la resolución de problemas colectivos. Eso, cuando son muy amplios, muy ajenos o muy abstractos, la gente no participa. No obstante, esto implica nuevamente nudging, que hay que empujar a la gente a participar, ser capaces de manejar las cosas para que la gente tenga mayores incentivos a la participación. Y finalmente, lo que necesitamos, el último elemento es la eficiencia, y es evidente que el Open Government puede ayudar a la eficiencia, sobre todo estas nuevas tecnologías de información y comunicación, si damos información verdaderamente reutilizable, abierta, comprensible, ¿verdad? En esto que Sauer denomina transparencia como eficiencia o transparencia como epistemología, que es la idea de que cuando damos información la gente es capaz de utilizarla y identificamos mejor lo verdadero y lo falso, con lo cual se genera conocimiento colectivo, ¿no? Es una generación de conocimiento colectivo cuando hay transparencia y, desde luego, cuando se usa el Wikigovernment, ¿no? Por ejemplo, pues poniendo la información de los maestros que pongan información de cómo dan las mejores clases de matemáticas, que otros maestros lo analicen, que otros digan, pues esto funciona, esto no funciona. Entonces se produce eso que llaman el perpetual beta, ¿no? de mejora permanente a través de la información, de la transparencia colaborativa, de la coproducción de información, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las ideas fundamentales, todas ellas tienen elementos muy positivos, también tienen sus peligros. El peligro, lógicamente, de todo esto es la división digital, ¿no? Hay gente que puede participar mucho y muy bien, que entiende todo, y hay gente que queda fuera, ¿no? Entonces se producen segregaciones peligrosas, ¿no? Bien, tenemos múltiples ejemplos, ustedes los conocen. En el caso de España sabemos que participa en la Alianza para el Gobierno Abierto, que es esa gran alianza que se creó a partir del memorándum Obama, y esta gran alianza tiene ya más de 60 y tantos países, se basa en lo que hemos dicho. Lo cierto es que esta alianza hace evaluaciones cada 2 años, ¿verdad?, de cómo los gobiernos van avanzando. España ha participado en la evaluación. Es cierto que España tiene bases para que el Open Government funcione, primero porque, en general, yo creo que aquí está resumido, confía la gente en las webs institucionales, consideran que son cómodas en su mayoría, hay intención en general de usar las webs institucionales y los ciudadanos recomiendan la utilización de webs institucionales en general, con lo cual no hay un rechazo a usar las webs para participar, para colaborar, para observar. Otra cosa es lo que haga luego la gente, pero en principio no hay un rechazo, sino que hay una actitud propositiva. Posteriormente, cuando se analiza, el 70% de los ciudadanos considera que la transparencia mejoraría la eficiencia de las administraciones públicas, 72% que mejoraría la confianza en el gobierno. Obviamente lo que quiere la gente saber sobre todo es cómo se gastan los presupuestos, ¿no?
la información que menos se da, muchas veces, ¿no? Y que menos se da en términos comprensibles, porque a mí si me ponen el presupuesto del Estado no me entero de nada, pero no solo yo, que no creo que se entere ni el ministro correspondiente, excepto de su ministerio, del resto no se enteraría de nada, ¿no? Entonces, bueno, esos son elementos fundamentales, ¿no? Y luego la participación, también la gente, el 28% en una encuesta reciente sí ha utilizado información política, ha consultado información política en Internet, pero el 91% considera necesaria la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, el 77% considera que mejoraría la eficiencia, el 70% que mejoraría la confianza en el gobierno. Bueno, entonces, como ven, hay elementos para que el Open Government sea un éxito. Bien, y voy a ir acabando. Entonces, bueno, España, como gobierno participante en la Alianza del Gobierno Abierto, ha tenido ya 2 evaluaciones, ahora estamos en la tercera. Los anteriores se basaban esencialmente en que habíamos aprobado la Ley de Transparencia y que teníamos la famosa página web. El resultado fue que no salimos muy bien en ninguna de las evaluaciones, pero este último año es cierto que se ha potenciado los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad civil, también con las comunidades autónomas y con los gobiernos locales. Se han fortalecido un poco los cimientos del gobierno abierto y esperamos que España, con sus 20 medidas actuales, pues pueda de alguna forma tener una mejor evaluación y sobre todo conseguir un avance serio en materia de Open Government. Y concluyo con una reflexión final. Para que el Open Government funcione se necesitan 4 cosas. Primero, inclusión, es decir, que no podemos desarrollar políticas de gobierno abierto sin más si no tenemos esa dimensión de inclusión, porque al final quienes más interesados están en el Open Government son los más desfavorecidos, y los más desfavorecidos son los que menos información y formación digital tienen y los que menos implicados muchas veces se sienten con la acción gubernamental, con lo cual muchas veces el Open Government sin inclusión lo que generará es más desigualdad, ¿no? Con lo cual mucho cuidado. Segundo, relevancia. Demos información relevante a la gente, que sea de utilidad, ¿no? No pensemos en los intereses académicos, porque yo pondría cosas que a la gente no le interesarían en absoluto, sino que pensemos desde la gente. Tercero, accesibilidad y claridad. Debemos dar información clara, accesible, con datos, ¿verdad?, comprensibles, reutilizables, agregables, comparables, gratuitos. Alberto de eso hablará luego. Y luego, reactividad. Sobre todo, demos información que permitan a la gente reaccionar, utilizarlos y que les sirvan. Por ejemplo, que les sirvan para elegir mejores escuelas, para elegir mejores hospitales, algo que la gente vea que le es útil. Y finalmente, implicación de los funcionarios. Los empleados públicos deben implicarse y para eso está la formación, todos estos procesos de cambio cultural que estáis desarrollando en el Instituto y en tantos otros sitios es fundamental, ¿no? Con ello se conseguirá esto que llamamos acción colectiva, implicación ciudadana. Esperamos poco a poco que la gente vea las posibilidades enormes del Open Government para conseguir mejores instituciones y con ello países más desarrollados sosteniblemente, con mayor calidad democrática y más justicia. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos algunos minutos para alguna pregunta que queráis hacer. ¿Hay alguna mano por aquí? Por allí, Covadonga. Ya viene. Levanta la mano, Covadonga, que te localice el compañero. Gracias. Felicitarle. Yo me declaro profundamente a favor de la participación. Que no parezca que lo que diga es porque estoy poniendo problemas, sino porque me parece tremendamente difícil, ¿no? Dicho sea lo primero. Yo encuentro muchos problemas. Se abren mecanismos de participación y entonces creo que hay en el interés de las administraciones, en el interés político, me preocupa el interés social y el control y me preocupa también el interés electoral. Es decir, no puede haber ninguna mancha negra en lo que es facilitar información. Y las administraciones estamos respondiendo a situaciones de transparencia realmente caóticas. Entonces hay veces que hay que parar el trabajo
y construir una respuesta. No se puede pedir por un instrumento como es el PIDA los datos de salud, de lo que sea, porque mi hija va a hacer un trabajo escolar y tiene 12 años. Y tiene que haber una resolución de una directora general. Y a mí eso me parece una auténtica barbaridad. Entonces creo, ¿dónde está el equilibrio, no? O sea, creo que el equilibrio tiene que estar en algún sitio y no esperar a que esto explote, sino que creo que el camino de la transparencia tiene que tener a ambos lados cauces, porque esto ahora mismo es como un gran desmadre, donde tampoco explicamos ajustadamente los datos, que deberíamos hacerlo desde la Administración, porque interpretar los datos es una cualificación experta por parte de los técnicos que conocemos el dato. Y 5,5 no es lo mismo que 5,05 y hay que explicar ese 5,5 o ese 20%. Entonces, tiene que haber un punto y me gustaría saber si alguien ha empezado a poner cauces a esto. Esto por la parte de la Administración. Entonces, no, hay que contestar. ¿Cómo que hay que contestar? Alguien tendrá que poner un freno a esto, ¿no? Y por otra parte, la ciudadanía. Si nosotros caminamos hacia una cocreación, esa ciudadanía cada vez estará más madura. Pero luego yo me encuentro que la ciudadanía demanda la incapacidad que tiene de discriminar el impacto de información que existe ya en el mundo de hoy. Y yo me pregunto, ¿somos las administraciones las responsables, a pesar de esa garantía del 84% de garantía de las webs institucionales? ¿Somos nosotros responsables de ese filtro de no tener intereses, de que sea información veraz, de que sea la más evidente, de que sea la fuente verdadera? Entonces estaríamos toda la administración trabajando en cuidar eso que creo que es la capacitación de la sociedad hacia la cocreación. Entonces, o tutelamos o somos mamá y papá, o esto es un camino que tiene que tener el equilibrio en algún sitio. ¿Qué experiencia tiene ya alguien anterior a nosotros? Gracias. Bueno, pues yo creo que la respuesta la has dado al final. Yo creo que hay que co-crear, ¿no? Es decir, que muchas veces esa respuesta podría venir de otros ciudadanos, no solo de la Administración. Tu hijo necesita esta información, pues puede que algún otro ciudadano diga, yo la tengo, yo se la paso, ¿no? A través de unos mecanismos de transparencia más colaborativa, ¿no? Eso a medio plazo yo creo que funcionará mejor que lanzar sobre el Estado este volumen tan terrible de demandas que luego al final, pues los datos nos indican que no son tantas, pero que a veces pueden ser se pueden concentrar en algunas áreas y pueden paralizarla. Pero en general los datos colectivos no son de que haya en España una demanda de acceso a la información enloquecida, ni mucho menos, ni comparativamente, ¿no? En algunos sitios más que en otros, ¿no? Pero yo creo que la respuesta es, oiga, pues, mire usted, yo tengo este problema, alguien me lo puede solucionar, sea el Estado, sea otro ciudadano, etcétera, ¿no? Luego es cierto que asegurar la calidad de la información es otro de los temas clave, pero ahora mismo tampoco tenemos en el Estado ningún mecanismo, en el Estado en general, ¿no? Mecanismos para asegurar la calidad de la información que se pone en Internet, ¿no? Nosotros sabemos que se pone información, pero esa calidad no hay ningún mecanismo, ningún instrumento de que se ponga, ningún organismo que se ponga a analizar la calidad de los datos y que te diga, no, es que usted lo que ha puesto ahí no es un plan estratégico, ¿eh? Lo que ha puesto es un plan de publicaciones. ¿Qué ha pasado, no? O este plan estratégico es que no reúne las mínimas condiciones de calidad, pero que es lo que usted ha puesto, ¿no? Eso no está haciéndose. Dice, plan estratégico, pues te ponen cualquier cosa y ya está. Y ya he cumplido, que me pongan el sí. Entonces, sí, es verdad que hay que tomarse la transparencia en serio, pero la transparencia, repito, que la clave es que se convierta en transparencia colaborativa. Que todos, entre todos, generemos la máxima información posible para el bienestar de nuestra sociedad. Entre todos los ciudadanos, el Estado. Y, bueno, y siempre con el equilibrio, ¿no? El sentido común, ¿no? Esto que llamamos sentido común, que ya Aristóteles consideraba que era la virtud fundamental del ser humano, la phronesis, ¿no? Esa capacidad, ¿verdad?, de evitar los extremos, porque si no nos situamos en un centro racional, pues todo se nos puede ir, ¿no?, de madre, ¿no?, descontrolar.
Sí. Bueno, muy interesada en esto de la transparencia colaborativa, porque, bueno, tiene mucho que ver con la participación y la calidad de la participación. Y realmente, mira, nosotros desde el Instituto estamos intentando grandes esfuerzos por fomentar la participación y la colaboración desde hace un par de años especialmente. Y nos damos cuenta de los grandes problemas que tenemos porque no tenemos formación al respecto. Es decir, no sabemos participar incluso los propios funcionarios. No tenemos las claves y la participación no es llegar y decir lo que se te ocurre o decir lo más bonito que creas o armar la gorda e irte después porque no te responsabilizas ni siquiera de lo que dices. Entonces nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta realmente mucho esfuerzo hacer ver que participar es una disciplina que tiene unas claves y que hay que aprenderlas. Entonces yo me pregunto, si esto pasa dentro de la administración, con funcionarios, con personas formadas, ¿cómo podemos hacer que la ciudadanía aprenda a participar? Para mí es el gran reto del futuro. Realmente lo que somos dentro de la administración es un reflejo de lo que hay fuera también, de la sociedad. Y bueno, y somos además una élite dentro de esa sociedad, para bien y para mal, ¿no? Entonces, realmente veo que la administración no está haciendo ningún esfuerzo en formar a la ciudadanía en algo tan necesario. No sé qué piensa al respecto, ¿no? Bueno, efectivamente es que la participación en sí puede ser extraordinariamente peligrosa si está conectada a estados emocionales. Ejemplo, el Brexit y tantos, ¿no? Esa participación vinculada a momentos excitantes en la vida de un pueblo puede ser muy peligrosa, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he creído que la democracia debe ser más deliberativa, ¿no? Lo cual no deja de ser un sueño y un ideal difícil de practicar, porque el ser humano no es tan deliberativo como Habermas cree, ¿no? Es decir, basta ponerse a ir a una reunión de departamento en cualquier sitio y te das cuenta de que por más que le explicas a ciertas personas las cosas, no son capaces de salir de su marco, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que la clave es la deliberación, ¿no? Y la participación deliberativa, y eso implica cambios culturales, implica aceptar que tú tienes que construir bien tu idea, que tienes que escuchar al otro, que todos tienen derecho a hablar, que debe triunfar el mejor razonamiento. Claro, eso es muy complicado. Ustedes aquí en el manual de elaboración de planes hablan precisamente de las encuestas deliberativas y todo esto. Estos son instrumentos clave hoy en día para una buena participación. Y luego está la otra participación, que sí es cierto que puede ayudar sin necesidad tampoco de grandes reflexiones, que es la que hemos visto anteriormente con la participación en Pinto, ¿verdad? Que es, bueno, ¿y funciona este servicio público, sí o no? Es una forma interesante de mejorar servicios públicos. Ahí, claro, los estados emocionales pueden funcionar, pero realmente lo que realmente funciona es si me dieron el servicio o no, ¿no? Y eso también es otra forma de participar interesante, ¿no? Entonces, lo que debemos huir es de los referéndum emocionales en situaciones de crisis. Eso yo creo que genera más problemas que beneficios, ¿no? Yo quería hacer un comentario en el hilo de lo que tú estabas planteando y para cerrar también el debate, porque la hora se nos está yendo. Porque este tema de la participación es especialmente importante para mí y para todo nuestro grupo de trabajo en evaluación de políticas públicas. Se ha dicho aquí que la gente no participa mucho, pero también ha estado diciendo Paz y algunas personas que hemos sido una institución paternalista siempre. No hemos querido que la gente pensara, ni se autocriticara, ni nos criticara como institución. Y creemos que simplemente cuando abrimos el primer espacio de participación, pues la gente tiene que venir a nosotros porque confía en nosotros. La confianza hay que ganársela, la autoridad moral hay que ganársela. Nosotros tenemos ahora mismo el ejemplo, lo hemos hecho hace nada,
aquí está Intervención General, aquí está Compra Pública Innovadora, otros proyectos con los que hemos estado trabajando, que cuando hemos preguntado, la gente nos ha respondido. Y cuando le hemos dado la devolución de la información sistematizada y le hemos dado una segunda vez, otra vez la lata para pedirle más puntos más opiniones, nos la han vuelto a dar, y esta vez con mayor ánimo, porque han visto que hemos utilizado esa información, la hemos organizado, les ha ayudado a ellos a contemplar los otros puntos de vista, y nuestra experiencia es que, yo siempre digo, el 80% de lo que nos dicen los externos, otros agentes que están con nosotros en las políticas, y los mismos internos que están relacionando con una política que estamos haciendo, el 80% todo el mundo está de acuerdo. Hay pequeñas diferencias y hay cuestiones que yo, porque no me afectan, no he sido consciente. Pero los procesos participativos te permiten ver que hay otras prioridades que no eran las mías, pero que también es verdad que son importantes. Y creo que también tenemos que aprender en la Administración a ser participativos y poner los instrumentos para que la sociedad confíe en nosotros y en que vamos a escucharlo. Nos tenemos que ganar esa confianza, en mi opinión todavía queda un poco. Y venga, Paz, terminas y cierras. Formar en participación a la ciudadanía. Yo creo que uno de los compromisos que deben tener los gobiernos hoy en día es formar en participación a la ciudadanía y potenciar la sociedad civil. Es lo que decíamos antes de gobernanza. La gobernanza implica tener una sociedad civil implicada y unos ciudadanos cívicamente comprometidos. Es difícil que una democracia funcione sin ciudadanos democráticamente comprometidos. Eso está... Ya lo decían también los griegos, ¿no? Si es una república de idiotas, es decir, de gente que no participa, lleva al desastre, lleva al triunfo de la demagogia. Pues muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias a vosotros. Y nada, ahora pasa a la siguiente mesa, ¿vale?